Para este tipo de proyectos full stack, cuando queremos definir con qué trabajar, especialmente en React para este tipo de aplicaciones o web, debemos escoger según nuestras necesidades entre los diferentes frameworks que nos ofrecen. Para React actualmente podemos trabajar en Byte, podemos trabajar en Net, podemos trabajar en Creating React App en entornos de frontend y en entornos de backend podemos trabajar con Spreads o con el JS, ambos para Node. Esto va a variar mucho. En realidad, en este canal vamos a ver tutoriales, vamos a ver proyectos, características con todos, explicando por qué lo usamos, cómo lo usamos y depende mucho de las características del proyecto. Para este proyecto en específico que vamos a trabajar con Express y vamos a trabajar con Byte. Y con esto tendríamos dos frameworks para trabajar dentro de lo que es un proyecto full stack. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para trabajar un proyecto full stack es tener disponible instalado Visual Studio Code. Si no lo han instalado, pueden ver dentro de nuestro canal el tutorial de instalación y configuración. Adicional a esto, debemos abrir la carpeta donde vamos a alojar el archivo. No es independiente donde queramos alojarlo. En mi caso, yo los alojo en el escritorio los proyectos. Y le vamos a dar el nombre con el cual queremos trabajar nuestro proyecto. El nombre no influye en la decisión. Para este proyecto, yo lo voy a nombrar 001 App Empleo CCL, que es nuestro canal Creando Código Latam. Vamos a hacer una aplicación de empleo de Creando Código Latam. Vamos entonces a arrastrar la carpeta dentro de nuestro proyecto. Y una vez se inicia el proyecto dentro de Visual Studio Code, debemos empezar a crear las carpetas y a instalar toda la configuración necesaria para ejecutar nuestro proyecto. Les mencionaba que este proyecto va a ser full stack, entonces vamos a necesitar por lo menos dos carpetas iniciales, una para nuestro backend y una para nuestro frontend. Para las personas que apenas están como fortaleciendo conceptos, haciendo o llegando primeras a esta práctica, recuerden que en el frontend manejamos toda la lógica que va hacia cómo funciona nuestro negocio. Porque cuando hablamos de aplicaciones, generalmente estamos hablando de negocios, de cómo un negocio se vuelve virtual. Y el front es toda la parte visual. Ojo, si yo creo esta carpeta, ahí me va a crear como una subcarpeta dentro del backend. Debo pararme en el nombre del proyecto para que él identifique qué es ese proyecto y le damos a crear carpeta y ponemos el nombre, en este caso frontend. Y vemos que crearon dos carpetas instaladas. De igual manera, vamos a ir a ver que ambas quedan como subcarpetas dentro de mi carpeta principal. Les mencionaba que vamos a trabajar con dos frameworks. Estos frameworks van a ser Byte y van a ser Express. Entonces vamos a iniciar con la configuración de Byte dentro de Visual Studio Code, que es lo primero que deben tener en cuenta. Que digamos, cuando nosotros escogemos un framework de los de React para trabajar, que no son solo esos tres, existen muchos más, pero le estoy haciendo mención a los más comunes y a los que más documentación vamos a encontrar. También, para trabajarlo mejor, debemos ayudarnos con librerías de componentes, como así de componentes web, lo que son botones, lo que son toda la parte visual que tengamos que trabajarlas a nivel de importación dentro de nuestro archivo, como así de importación. Que no tenga yo que crear toda la figura, sino que use librerías que me ahorren esto. ¿Para qué? Para que los proyectos sean más estéticos y no sean tan sobrecargados de código. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra terminal. El preámbulo que les decía de haciendo referencia a las librerías es porque debemos trabajar con una de esas librerías. ¿Cuál sería la librería? Sería, en este caso, ChatCN más Byte. ChatCN es una librería de diseño. Entonces, a mí me abrió como ya la he utilizado de una vez en la ruta, pero generalmente nos va a abrir de esta manera. Nos va a abrir dentro de la librería UI. Entonces simplemente nos ubicamos dentro de documentos y escogemos el framework en el que queremos trabajar. Vamos a trabajarla para Byte, que es el que vamos a instalar. Entonces nos da una serie de pasos que debemos seguir en la configuración. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir con cuál, digamos, ejecución vamos a disparar el proyecto. A mí me gusta trabajar más con NPM, que es el Node Package Manager. Los proyectos de React vienen con base en Node, por eso me gusta trabajarlos con ese ejecutador. ¿Qué es lo primero que me está diciendo? Vamos a instalar Byte dentro de nuestro proyecto. Ojo, si bien vamos a instalar ChatCN, todavía no. Primero necesitamos que exista Byte. ¿Por qué? Porque ChatCN es simplemente una librería de componentes, entonces primero lo que debemos realizar es instalar el framework con el que vamos a trabajar. Por eso abrimos la terminal y vamos a ubicarnos en la carpeta, porque él me está mostrando que estoy en la carpeta raíz, pero yo con el comando cd o change direction tengo que ubicarme dentro de la carpeta en la cual quiero realizar la instalación, que sería la carpeta de frontend. Acá con la barra me confirma que ya estoy en esta carpeta y si copiamos y pegamos el comando que me dice
que vamos a realizar la instalación. Vamos a trabajar esto en paralelo para que veamos cómo se va ejecutando. Noten que en este momento la carpeta no tiene nada, y con esto lo que vamos a hacer en la instalación, él me dice, no pasa novedad, vamos a crear una carpeta, elige un nombre del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Como ya estamos parados dentro de un nombre del proyecto y carpeta, simplemente vamos a poner un punto y le damos enter y escogemos el framework con el que vamos a trabajar. Para este proyecto vamos a trabajar React y luego nos dice cuál es la variable con la que vamos a codificar, y en este proyecto vamos a trabajar con JavaScript. Él nos crea automáticamente toda la estructura para un proyecto de front que se va a trabajar con JavaScript y React. ¿Qué es lo que pasa? Acá no hemos terminado. Nos está diciendo, por favor, ejecute el comando npm install para que se instalen todas las dependencias. Las dependencias son todo lo auxiliar que requiere React para poder ejecutar el proyecto. Entonces vamos a hacerle caso a lo que nos dice, usar el comando npm install. Podemos realizar la instalación de todas las dependencias y vemos que se crearon dentro de la función package.json, y este sería el que nos da los nombres del proyecto y toda la configuración que tenemos para trabajar, incluyendo byte y todo lo que instalemos de React o que necesitemos a nivel de manejo del proyecto. Vamos a realizar la ejecución del proyecto. El proyecto lo realizamos con el otro comando que nos informan, que es el comando npm romde. Y lo que nos va a decir es que vamos a ejecutar en un servidor local en la siguiente URL. Simplemente llevamos esta URL a nuestro navegador y ya tenemos el proyecto activo por el lado del front. Todavía nos quedaría por trabajar el backend, pero recuerden que estamos realizando la instalación del chat 100 y hasta el momento les dije que solo veníamos trabajando con Byte. Entonces nos dice algo. Para trabajar correcta esta librería más Byte, nos recomiendan instalar Tailwind. ¿Para qué? Para manejar bien dentro de Byte los estilos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el código, no podemos instalarlo acá porque ya como se está ejecutando, quedó en modo de desarrollo o de identificar cambios que realicemos para mostrarnos errores. Entonces debemos volver a seleccionar PowerShell. Acá vemos que nos trae el nombre de la carpeta principal, entonces con el comando cd nos ubicamos nuevamente en frontend y ejecutamos la instalación que nos está pidiendo de Tailwind. La instalación de Tailwind dentro de la carpeta srcindex.css vamos a realizar la importación de Tailwind. Hay que tener algo en cuenta. Primero nos ubicamos dentro de la carpeta y el archivo que nos indican. Acá deben tener en cuenta que ya existe una configuración inicial y que esa configuración es la que me da este estilo. Entonces, como yo voy a modificar esa carpeta, me va a cambiar esta estructura. No es que lo dañemos, simplemente estamos haciendo la importación que nos pide Chat100 al momento de instalar dentro de Byte. Vemos que se almacena y cambió la estructura, se desubicaron todos los componentes. No es nada malo, simplemente estamos siguiendo unos pasos para poder tener configurado correctamente el archivo. Acá al mencionar el TS y el JSON, nos están hablando de una configuración para trabajar con TypeScript. Pero si recuerdan, al inicio en la configuración nosotros dijimos que íbamos a trabajar únicamente con JavaScript, no con TypeScript. Entonces, si están trabajando el mismo proyecto que yo en el que vamos a trabajar JavaScript y no TypeScript, simplemente nos saltamos el paso de configurar archivo tsconfig, editar archivo tsconfig y actualizar byte.config, y vamos directamente ya sin instalar el chat 100. Vamos a abrir nuevamente la terminal. Recuerden que siempre debemos estar ubicados dentro del nombre de la carpeta del archivo y vamos a ejecutar el script npx chat100 @latest init, que lo que significa es que me va a instalar la versión más nueva que tengan identificada de chat100 y solo la vamos a ejecutar. En esta instalación nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo que de 4 paquetes que se deben instalar, hay un paquete que no está funcionando correctamente y nos direcciona a validar por qué se está dando. Sin embargo, él ya nos está diciendo es en la validación del import alias. Acá hay que tener en cuenta algo, vamos a entender qué es lo que nos están diciendo con el import alias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo voy a manejar las rutas, yo tengo maneras de hacerlo. Yo puedo, vamos a tomar este archivo para explicarlo. Si yo estoy parado en esta carpeta frontend y me quiero devolver hasta la carpeta desktop, yo tengo que escribir muchos puntos y slash, que sería como para devolverme 3 carpetas. Y con eso, ahí ya
copio, no sé, dentro de esto acá hay un archivo que se llama componentes. Entonces, eso es lo que me está diciendo en este momento. No tengo validado el import alias, entonces me toca navegar así entre rutas. Esto se vuelve muy complejo en proyectos grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él me dice, maneje la configuración del import alias para que no le toque hacer toda esa navegación de rutas. ¿Cómo se manejaría entonces esa configuración? Realmente, en este momento ya tenemos instalado Byte, entonces sería más con código que con realizar alguna otra instalación. ¿Y cómo quedaría este mismo, pero ya no de esta manera, sino con el import alias? Tendríamos que relacionarlo directamente a nuestra carpeta porque todas las carpetas de las rutas y de componentes quedarían dentro del archivo src o dentro de la carpeta de src, y la mayoría las manejaríamos con una arroba y con el nombre de las carpetas para ubicarme. Entonces, simplemente components, y digamos que ahí quería usar el header o el navbar. Esto es lo que vamos a modificar, no navegar entre palitos y slash sin identificar dónde vamos, sino ir de una vez al nombre de la carpeta dentro de nuestra carpeta raíz. Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo se configura eso? Nos tendríamos que direccionar a nuestro archivo de byteconfig y decirle que nos importe el path para que podamos trabajar de esa manera. Entonces simplemente vamos a decir importar, vamos a decir el path y le vamos a decir desde path. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo realizo la instalación del node modules de todas esas dependencias y yo hago una importación de estas, él me lo trae de estas carpetas donde están todos los auxiliares. Pero que lo traiga en esta carpeta no significa que ya lo pueda ejecutar. Yo lo tengo que declarar dentro de este export default. El export default lo que hace es exportarme hacia la aplicación. Incluso acá se ve en un color diferente porque tengo que exportarlo para poder que se ejecute. Si no, simplemente lo estoy declarando acá, pero no va a tener ninguna funcionalidad. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? No podemos eliminar los plugins y debemos darle la instrucción resolve. Y dentro de resolve vamos a abrir paréntesis y vamos a decirle que el resolve debe llamar el alias y que el alias va a tener la siguiente configuración, que va a ejecutar, que va a, que va a ejecutar el arroba como ubicador, y ese ubicador que es lo que va a identificar. Va a identificar el path y lo va a identificar dentro de la función resolve y nos va a direccionar a la carpeta, y la carpeta madre la llamamos dirname y esa carpeta la va a identificar como la carpeta .src. Entonces eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue darle la instrucción que ya de ahora en adelante todos los componentes en esta carpeta se llamen con el arroba y el nombre del componente que vamos a llamar. Hacemos ajuste de las comas para que quede con buena sintaxis nuestro JavaScript y simplemente almacenamos, y con esto ya podemos llamar los componentes con arroba y el nombre del componente. Bueno, hasta acá ya tenemos bien nuestro archivo en frontend. Ya tendríamos que venir a trabajar la otra parte que nos falta, que es el backend. Entonces, no podemos instalar lo que vamos a trabajar de nuestro backend dentro de frontend. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que devolvernos a la carpeta inicial y luego ubicarnos dentro de la carpeta backend. ¿Cómo lo vamos a hacer? Change directory, que es el que cambia las carpetas, y ponemos dos puntos. Y él nos dice, me devolví a app-empleos.sl. Luego change directory nuevamente, pero ya escribimos backend y él me dice, estás ubicado correctamente. ¿Cómo se instala las dependencias del backend? Bueno, minimice porque ya no vamos a trabajar en frontend, vemos que no hay nada en el backend. Vamos entonces inicialmente con npm init a ejecutar las dependencias de Node. Si no están seguros si tienen Node, simplemente escriben Node-B y él les va a decir si tienen versión o no. Si no tienen una versión, en el canal los invito a ver el video de instalación de Node para que lo puedan configurar. Me dice, el paquete backend se va a crear, le damos un enter. Me dice, esta es la versión 1.0.00, si es la versión. O si la quieren cambiar, pues ya depende del versionamiento del proyecto que estén trabajando. Descripción no le quiero dar, pero es como por decir backend de app de empleo para creando código Latam. El punto de entrada es mi archivo index.js, así es. ¿Cuál sería el test command? En este momento no lo voy a trabajar, pero cuando tenga las dependencias creadas se los voy a enseñar a configurar. Ya en un momentico. Queda en este mismo repositorio. Me dice que si quiero configurar el Git, todavía no lo vamos a configurar, lo vamos a ver más adelante. Palabras claves, autor, licencia, tipo de CommonJS. El type CommonJS lo voy a cambiar dentro de las dependencias también. Me dice que esta sería los datos iniciales de mi package.json, le digo que sí, y simplemente le doy enter. Y se creó nuestro package.json. Y se creó nuestro estructura informativa de proyecto, ejecución de scripts, y nos falta las dependencias. Yo les dije, vamos entonces a trabajar con Express. Recuerden que el frontend es con Byte y con ChatCM y el backend es con Express. Entonces lo primero que tenemos que llamar es npm y Express. Se creó la dependencia de Express. Entonces, lo que vamos a realizar a continuación lo podemos realizar por pasos
o lo podemos realizar en, en un solo comando. Lo va a realizar en un solo comando. Necesitamos, en función de este proyecto, instalar más dependencias. Entonces, la primera dependencia bueno, con el comando npmi, recuerden que estamos trabajando en Node, por eso usamos el Node Package Manager o el npmi. Y adicional a eso, usamos la letra I, que significa instalar. Vamos a instalar Mongoose. ¿Para qué se usa Mongoose? Mongoose se usa para poder hacer uso de la base de datos MongoDB a nivel de nube dentro de nuestro proyecto, para poder conectar con la nube de Mongo y poder almacenar datos. Hacemos un espacio y ejecutamos Nodemon. ¿Qué dependencia es Nodemon? Nodemon es para que en desarrollo, cuando ejecutamos algún cambio a nivel de backend, se reinicie automáticamente el servidor. Y el mismo acá en esta terminal me muestra si tengo un error o todo salió bien, desde que yo almacene algún archivo, sin necesidad de yo salirme y volver a ejecutar algún script para que todo corra. Es más un auxiliar de desarrollo. Vamos a instalar CORS. CORS es una dependencia que nos permite comunicar el backend y el front. Es decir, esa URL que creamos ahorita, si yo no uso esta dependencia de CORS, no me va a permitir comunicar el proyecto, ya que son dos, tanto backend como frontend, son dos repositorios diferentes. Pues es decir, al tener los dos una URL local, necesito un intermediario que me los conecte. Vamos a instalar JSON Web Token. ¿Esto para qué lo vamos a realizar? El JSON Web Token lo vamos a instalar para que me permita generar tokens de conexión. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es crear una aplicación en desarrollo con un solo usuario para probarla y que, como no tengo varios usuarios, me funcione. Otra es cuando vamos a crear una aplicación para una empresa que va a tener miles o millones de usuarios y necesito un identificador que me diga que solo ese usuario es el que me está funcionando, guardando información, modificando, y para eso usamos los tokens. Vamos a instalar también Bycrypts, y se escribe así, bycrypts.js. Básicamente esto lo que hace es hashear la contraseña. El término hashear también se puede decir encriptar. ¿Y para qué se encripta? Para que al almacenarla donde la vayamos a almacenar, sea nuestra base de datos en donde la vayamos a guardar, aparte de que va con un token, con un identificador de usuarios, también vaya con una encriptación para que no sea fácil leerla o copiarla. Vamos a usar el cookie parser para poder hacer manejo correcto de cookies dentro de nuestro proyecto. Vamos a realizar instalación de Docten para poder manejar el archivo de variables de entorno para proteger la información sensible del proyecto, y simplemente le vamos a dar ejecutar. Y esperamos a que se creen las dependencias y vamos viendo cómo se van creando dentro de nuestro proyecto. Vemos que ya nos confirma la instalación de todas las dependencias. Les comentaba ahorita que el tipo CommonJS no lo vamos a modificar dentro de la instalación que estábamos haciendo acá, sino que lo vamos a modificar de manera manual. El tipo lo vamos a cambiar de CommonJS a Module. ¿Y esto qué significa? Eh, CommonJS es un estándar antes de la última actualización en Mac que realizó JavaScript. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en algún momento de la vida, para trabajar cualquier importación dentro de JavaScript, la manejamos con el import, y hoy en día el común es con el require. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Al usar el módulo y al importar con el require, siempre le estamos diciendo a JavaScript que estamos trabajando con la versión más funcional y moderna que tiene. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué más nos falta configurar acá? Dentro de este nos falta configurar la ejecución de Nodemon para que si tengamos un comando de ejecución automático del servidor. Nos ubicamos dentro de los scripts porque es una ejecución, entonces tiene que ser un script. Vamos a decir dev porque es nuestro ambiente en desarrollo. Y vamos a decir que ejecute Nodemon dentro de nuestro archivo index.js, que sería nuestro archivo raíz, porque también por acá le dijimos que el archivo base era index.js. ¿Qué es lo que pasa? Me está arrojando un error porque no estoy respetando la síntesis. ¿Y qué tengo que hacer? En la línea de código 10, que es la anterior a la 11, que es la que venía trabajando, simplemente ponemos una coma y ya me identifica que son dos códigos diferentes. Y podemos almacenar. En mi caso lo está almacenando con control S, o la otra sería guardar, cerrar, y él me da la opción de guardar. Hasta aquí ya terminamos toda la configuración, pero recuerden que nosotros dijimos que en el backend había un archivo index.js. Entonces, si yo corro esta backend, me puede arrojar un error. Vamos a ejecutar npm run dev y vamos a ver qué nos arroja. Nos dice que intenta iniciar nuestro backend
pero que no encuentra el archivo index.js. Entonces vamos a configurar el archivo y cuando lo guardemos vamos a ver que se actualiza automáticamente. Por eso les decía ahorita, cuando almacenamos cualquier cambio con Nodemon, si se está ejecutando este script de romde, que fue el que configuramos acá, nuestro servidor se va a reiniciar y me va a arrojar el estado. Vamos a crear ese archivo index.js y lo almacenamos. Y miren cómo almacenándolo el servidor corrió nuevamente y ya no me arroja errores. Y así tenemos entonces nuestro backend y frontend instalado correctamente para iniciar nuestro proyecto. O hasta acá es solo la configuración, ya de acá en adelante debemos empezar a trabajar todo nuestro proyecto.